Vamos a entrar directo en materia, ¿sí? Donde quedamos la vez pasada. Estamos leyendo la primera carta de Juan, ¿sí? La primera epístola de Juan. Está muy relacionada con el tema que hemos venido hablando del amor. No por nada llaman al apóstol Juan el apóstol del amor, ¿cierto? Por la manera en que escribe, por la manera en que se refiere a Jesucristo, porque se nota el amor que él ha recibido de parte del Padre, de parte de Cristo, y el amor que él da a los demás, da en sus escritos, la manera en que él ama al Padre y la manera en que convierte el amor a Dios en algo tan práctico y tan sencillo. O sea, es muy bonito porque le quita todo el bagaje, ¿sí?, de religiosidad o de tradición. Quita todo este bagaje a veces que puede venir como un peso sobre las personas y lo lleva a las cosas más sencillas y prácticas, ¿cierto? El amar a Dios es amar al prójimo. El amar a Dios es amar al prójimo, ¿cierto? El hacer bien al prójimo. Si alguien ve a un hermano en necesidad, ¿cómo no lo va a ayudar? Y demás. Entonces ha sido bien especial y bien bonito. Hemos estado leyendo, ya llevamos 2 ocasiones en que hemos leído Primera de Juan. Hasta el capítulo 3 la leímos la primera vez y la segunda vez leímos hasta la mitad del 4º capítulo. Primera de Juan tiene solo 5 capítulos. Y quiero decirles que ha sido bien especial porque a finales del año pasado, cuando el Señor nos entregó como congregación, recuerden que fue en el 1 de diciembre que como congregación el Padre habló de este nuevo tiempo, ¿sí?, en que nos estaba introduciendo y cómo iba a derramar un manto de amor, o sea, cómo iba a manifestar el amor que es Él, ¿sí?, en medio nuestro y a través de nosotros. Ahí tuvimos a los hermanos de intercesión que dieron testimonio en esa noche de 1 Dios. Wilson nos contaba cómo se había quebrantado, ¿sí?, en esa mañana de intercesión, y antes de la mañana, perdón, en su casa cuando el Señor le dio, ¿sí?, esa revelación de su amor y le permitió, ¿sí?, percibir como Él percibía, sentir como Él sentía y ver cómo Dios amaba de una manera tan profunda, ¿sí?, a una de las personas que nosotros a veces no queremos amar o no pasamos. Entonces fue muy interesante y en esa época, sí, fue lo que yo les conté, que el Padre puso en mi corazón, en empezar a enseñar, sí, con respecto al amor. ¿Por qué? Porque el amor en 1 Corintios 12, cierto, último versículo 51 dice, es el camino más excelente. Después de venir hablando de los dones, de venir hablando de los dones que ha entregado la congregación y esto y lo otro, dice, el amor es el camino más excelente. ¿Por qué? Porque el amor nunca falla. Y es tan hermoso en Corintios, ¿sí?, que él le da una, ¿cómo se llama? Le da realmente el valor que es a los dones, ¿sí? Los enmarca y les da la base necesaria, la base que requieren los dones. Y es que todos los dones que podamos tener no son nada si se ejecutan sin amor. Eso es prácticamente lo que es 1 Corintios 13. Entonces él establece la base de que lo primordial es el amor. Y dice, todo lo que ustedes hagan, ¿sí?, desde hablar en lenguas, profetizar, hospedar a alguien, ¿sí?, ayudar a alguien en necesidad, enseñar, ser evangelistas, ¿sí?, ser apóstoles, ¿sí?, pastorear, el servir a las mesas, ¿sí?, el diaconado en la congregación, el servicio a los demás, el servir a las viudas, ¿sí?, el ver a alguien en necesidad e instruirlo. O sea, todas estas cosas, la disciplina en la iglesia, ¿sí?, las relaciones entre padres e hijos, las relaciones entre esposos, toda la dinámica que se dé, ¿sí?, en la iglesia, todos los dones que tengamos, todo debe estar impregnado de el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y lo que establece en 1 Corintios 13 es, si yo tengo todo lo demás, pero no tengo amor, de nada me sirve, nada soy. Es como lo dice y da una serie de ejemplos. Entonces, ahí fue donde el Señor nos llevó a explorar el tema del amor, pero no como algo que, sí, como hacerle una autopsia, sí, o como simplemente vamos a disertar acerca del amor, sino ver qué es lo que el propio Padre ha dicho en la palabra con respecto al amor. Y nos damos cuenta de que vez tras vez, cierto, está el tema del amor. ¿Por qué? Porque en 1 Juan nos dice que Dios es amor, es parte de su esencia. Pero paralelamente a eso, fue muy bonito porque recuerdo que un domingo en la congregación, ¿sí?, una de las personitas que han sido reconocidas en la congregación por causa de sus dones proféticos,
se me acercó y me dijo que el Señor, sí, quería que se inquietara mi corazón con lo que eran las cartas de Juan. Me dijo así, me dijo específicamente no el Evangelio de Juan, las cartas de Juan. Y es algo que yo he tenido todo este tiempo en remojo en mi corazón. Sí, así como cuando María recibía palabras acerca de Jesús y dice que ella las guardaba en su corazón. O sea, siempre que alguien me da algo de parte del Padre y que concuerda con lo que el Padre me ha entregado, con lo que dice su palabra y no riñe y demás, siempre lo guardo en mi corazón y me queda ahí. Entonces yo me sentía, sinceramente, en estos meses en deuda con ese tema de las cartas de Juan. Cuando empezamos a predicar del amor, yo sabía que tenía que llegar a las cartas de Juan, porque como lo hemos leído, ya están impregnadas del amor de Dios y están impregnadas de ejemplos prácticos para amar. Entonces quiero que sepan que parte de la razón, ¿sí?, de mi insistencia de no dejar esta carta, de no hacerme, ¿sí?, como decimos por ahí, el loco, ¿sí?, de hacerme el que no es conmigo y ya bueno, ya leímos más, ¿para qué les sigo hablando de Primera de Juan? Si igual ustedes la pueden leer en casa. Pues es porque yo sé que si el Señor nos lo entrega y el Señor nos inquieta y el Señor nos da esta plataforma para poder enseñar y para poder instruir y para poder edificarnos mutuamente, pues es porque algo nos quiere hablar, ¿no les parece? Es porque algo nos quiere hablar, ¿sí? Primero, ¿cierto? Él nos toca, nos habla, ¿sí?, en lo personal, pero cuando Él nos da la oportunidad de compartir con otros, es para que demos de lo que hemos recibido. Entonces, de lo que recibimos, damos. Entonces, por eso la insistencia en leerla, ¿sí? Espero que sea un tiempo en el que tu mente no se apague, porque no tiene sentido. O sea, lo más, ¿cómo se diría? Del plato de comida que vamos a degustar con la enseñanza, ¿sí? Realmente la carne, o sea, decir, lo que tú puedas considerar, si eres vegetariano, no sé, ¿sí? Aquello que es lo más suculento, ¿sí?, lo que tiene las mejores vitaminas, lo que va a ser más alimenticio, ¿sí?, el plato, la parte principal de la comida es la palabra. Entonces cuando uno escucha los versículos y se conecta solo para ver qué nueva cosa hizo un pastor o quien sea, pues te estás perdiendo de realmente donde está la esencia, donde está el diamante. O sea, el diamante está en la palabra. Ya lo que nosotros hablamos y lo que el Señor nos permite encontrar en ella, ¿sí?, es como, ¿sí?, intentando quitar cositas, ¿sí?, para que se vea mejor el diamante, pero el diamante, sí, lo más importante, el plato principal sigue siendo la palabra. Entonces espero que lo estés degustando y espero que a medida que leemos Primera de Juan, tú puedas preguntarte, ¿qué estoy aplicando en mi vida? Si estás viendo el culto en vivo y no lo estás viendo en el televisor, porque en el televisor no deja hacer chat, pero si estás viendo en este momento el servicio en línea, está al lado el chat, ¿sí?, y puedes ahí escribir un mensaje. No te vamos a regañar por escribir un mensaje. Por el contrario, quiero invitarte a que leamos juntos, ¿sí?, y quiero invitarte a que hagamos algo diferente en el sentido de que vamos a aprovechar ese chat en este momento. Si tú estás viendo este mensaje días después, ya no está el chat, pero abajo del video hay una parte de comentarios y ahí también puedes escribir. Y quiero que a medida que vamos leyendo juntos Primera de Juan hasta llegar al capítulo 4 y llegar justo donde quedamos la vez pasada para, ¿sí?, entrar a ver cuántos versículos avanzamos hoy. Quiero que puedas escribir ahí que el Padre te habla. ¿Qué ves que de pronto así ya lo hubieras visto antes? ¿O qué ves que de pronto no habías visto antes? ¿O qué ves, sí, por muy sencillo que sea o por muy magnífico que sea, sí, o sea, no importa, o sea, todo lo que es palabra de Dios, todo lo que Dios nos habla es para edificarnos mutuamente. Entonces vamos a leer Primera de Juan y a medida que vamos leyendo, yo ya he hablado mucho. Entonces por eso quiero invitarte mientras vamos leyendo, ¿sí?, capítulo por capítulo, versículo por versículo, que tú vayas colocando aquello que te llama la atención. Así sea la cosa más obvia. Mira que nosotros nos hemos dado cuenta por experiencia, ¿sí?, que a veces lo más obvio no es tan obvio para otros. A veces tú puedes leer aquí lo de que no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y tienes a gente que puede leer esto, orar esto, y luego van y salen a idolatrar un equipo de fútbol, o van y salen a idolatrar
una película, una serie de películas, ¿sí? O van y salen, ¿sí? A idolatrar cierta banda musical, o van y salen a idolatrar cierto sistema económico, o van y salen a idolatrar cierto partido político. Sí, o sea, dicen, no, miren el mundo y las cosas que están en el mundo. Y a eso a veces sigue derecho en la mente de algunos porque ninguno piensa que las cosas que está haciendo están mal. ¿Mm? Porque a veces pensamos que Dios no se fija en eso, que sí, tenemos un concepto de Dios que cuando uno lee la palabra como que no siempre concuerda con lo que dice la palabra. ¿Mm? No estoy diciendo que apoyar un partido político sea malo, que ver una película sea mala, que ver un partido de fútbol sea malo, que jugar un videojuego sea malo, que escuchar una canción sea malo. ¿Mm? Pero hay cosas que si ocupan un lugar en nuestro corazón mayor al que ocupa el Señor, ¿sí? Si ocupan un lugar donde las amamos por encima de lo que lo amamos a Él, si Él nos las pidiera hoy, ¿estaríamos dispuestos a dejarlas? Cuando la respuesta es no, pero Dios no me va a pedir eso, Dios no se fija en eso. Eso demuestra que tienen un lugar en el trono de tu corazón. O sea, piénsalo por un momento. ¿Mm? ¿Qué cosa? No estamos hablando de si es buena o mala. ¿Mm? Estamos hablando de lo que pasó con Abraham e Isaac. ¿Sí? Ahora, Dios le pidió a Isaac, no porque fuera algo malo, sino porque estaba ocupando cierto lugar en el corazón de Abraham. O sea, Isaac no era, el tema no era, vamos a disertar si Isaac es bueno o malo. El tema ahora no es, vamos a disertar si un partido de fútbol es bueno o malo. Vamos a hablar si la película que me gusta tanto a mí es buena o mala. Sí, no vamos a hablar si los videojuegos son buenos o son malos. Vamos a hablar si la música, ese no es el tema. La pregunta es, ¿qué lugar ocupan en tu corazón? Y si Dios te pidiera hoy que las dejaras, ¿lo harías? No, pero Dios no me va a pedir eso. No. La pregunta es, si Dios te lo pidiera, ¿lo harías? Y si respondes como a la defensiva, eso es una muestra de que algo está ocupando un lugar en tu corazón por encima de Dios. Pero eso era un tip ahí al lado. Entonces sí, o sea, hay muchas cosas que a veces nosotros no caemos en cuenta. Y por eso es la importancia de leer la palabra. Y por eso la importancia, familia hermosa, la importancia de que no nos pase lo que hemos señalado en otros. Que durante décadas que han señalado los cristianos que nos llaman evangélicos, ¿sí? Acerca de la religión católica. Que la gente va a misa, que la gente oye pero no escucha, no pone cuidado, porque en la misa se leen palabras, se leen los evangelios. Hay personas que salen del sistema y cuando luego escuchan una misa dicen, wow, yo no sabía que leían los evangelios. O sea, mientras estaba en el sistema nunca me daba cuenta de lo que hacían. ¿Sí? Nunca me daba cuenta, ¿sí?, de todo lo que se hacía ahí y que estaba entenebrecido mi entendimiento, entonces la palabra no me llegaba. ¿Qué es lo triste? Que en el cristianismo se ve mucho eso. Que hay personas que escuchan la palabra, es como que se desintonizaran. Algo pasa ahí, o sea, hay algo ahí que hace Satanás o que intentan hacer las tinieblas para que no escuchemos la palabra. Entonces a veces incluso nos acostumbramos, como que los pastores dicen, bueno, tal versículo, y uno como que escucha el versículo, pero lo que más escucha realmente es lo que dice el pastor. ¿Sí? O sea, es como que algo sucede ahí y no podemos, y tenemos que ser muy intencionales en estos tiempos, ¿sí?, de escuchar la palabra y de preguntarnos, ¿qué me quieres hablar, Padre? Entonces, por eso vamos a leer, ¿listo? Entonces te invito en los comentarios, ¿sí? Así sea la cosa más obvia, la más boba, ¿qué te está hablando el Padre a ti? ¿Qué crees que nos está hablando como familia Amor y Restauración? Gracias a Dios por la casa de Amor y Restauración y por las familias, ¿sí? Yo sé que a veces como casa de reforma, por decirlo de esa manera, nos toca escuchar palabra a veces muy dura, ¿sí? Y yo sé que muchos de ustedes dicen, pero eso no es para mí, porque sí, o sea, yo tengo ese fuego, yo tengo esto, yo tengo y lo otro. Pero creo que es parte de esa formación que el Padre tiene con nosotros. Que al ser esa casa que debemos levantar esa voz. ¿Sí? Debemos levantar esa voz de reforma, de volver al diseño. ¿Sí? Eso incluye volver a las cosas básicas, a la palabra y la oración. Entonces a veces sí, hay cosas que pueden sonar muy duras y demás, pero
No es por decir que todo está mal, o sea, gracias a Dios por el lugar en que estamos, gracias a Dios por lo que hemos avanzado, pero gracias a Dios también que Él no nos quiere dejar igual y nos desafía a ser cada vez mejor hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, dice Efesios, a la estatura de la plenitud de Cristo. Dijo que puso a todos los apóstoles, a profetas, evangelistas, pastores y maestros para formar al cuerpo de Cristo. O sea, tú estás para formarnos, ¿sí? Estamos para formarnos mutuamente hasta que todos lleguemos a la plenitud de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Todos lleguemos a la unidad de la fe, perdón, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la estatura y la medida de la plenitud de Cristo. ¿Será que Pablo está hablando de cuando muramos? ¿O será que esa es lo que se nos ha hecho creer para que no maduremos, para que no crezcamos? Hay fuerzas espirituales, ¿sí?, empecinadas en que la iglesia sea inmadura, como lo dijimos hace 8 días, porque donde no hay madurez tampoco hay poder. Donde no hay madurez tampoco hay poder. Sí, sin madurez no hay autoridad. Es lo que muestra la Escritura. Dice que nos quiere llevar de ser niños a ser hombres maduros en Cristo. Y no es para cuando muramos. Si no apenas conocemos del Padre, moriríamos de inmediato. O sea, hay un proceso de formación. Y todo lo que vivimos en este momento es para formarnos a la medida de la estatura de Cristo. Pero también hay fuerzas de las tinieblas que están actuando y están obrando para intentar truncar el propósito de Dios en mi vida y en tu vida, en nuestras vidas. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero no podemos desconocer las obras de las tinieblas. Y parte de la obra de las tinieblas es que tú no te acerques a la palabra, a la fuente. ¿Sí? Que tú no ores, que no saques tiempos con Él. Que tú no vivas una vida realmente consagrada para Él, sino que sigas el sistema de este mundo y todo lo que este mundo tiene para ofrecer y que te pierdas ahí, ¿sí?, en medio de la distracción, y que nos distraigamos con lo que este mundo tiene para ofrecer y que no avancemos su reino, que no avancemos en que sea formado Cristo en nosotros, que creamos que Cristo nunca va a ser formado en nosotros, que creamos que los pecados nos vencieron y que ya no tenemos, ¿sí?, que no somos libres de eso, que solamente tenemos un perdonador, pero no un Cristo que es nuestro Salvador, que nos salva de nuestros pecados. Las tinieblas quieren convencernos de que no tenemos autoridad, de que no tenemos poder, de que lo único que podemos hacer es medio aguantar, que lo único que podemos hacer es pedir perdón, que no hay el dominio propio, cuando dice la Escritura que se nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y son las 3 áreas que ataca Satanás. ¿Sí? El poder, el amor y el dominio propio de las personas. Que no amemos, que no tengamos autoridad. Eso habla de madurez. Que no tengamos amor. Y que no tengamos dominio propio. ¿Por qué? Porque sin madurez no hay poder. Y así Él puede continuar haciendo lo que quiera. Con tu vida, con tu familia, con las personas que tú amas y que te rodean. No quiere que nos levantemos a batallar. No quiere que nos levantemos a orar por esas personas. No quiere que nos levantemos a reprender la obra de las tinieblas. ¿Sí? Y quiere que nos mantengamos en nuestros delitos y pecados, porque así no vamos a tener autoridad. Entonces nuestras oraciones no van a tener efectividad por falta de madurez. ¿Sí? Por falta de madurez. Siempre que pienses en el tema de madurez, piensa en eso. Piensa en un niño pequeño que entra a darle órdenes a los empleados en la oficina de su papá. Todo el mundo se va a reír de él, le va a decir, tan bonito, sí, así tan lindo. ¿Sí? Pero realmente no le van a hacer caso porque no tiene la madurez, no tiene la edad adecuada y no tiene la madurez adecuada. Entonces la gente simplemente lo va a ignorar. Pero cuando ya crees que ya tenga la madurez y realmente pueda ejercer, ¿sí? Porque hay personas que pueden crecer en edad, pero no tienen la madurez. Pero si tiene la madurez, la posición, y el papá lo posiciona, ya viendo lo que ha madurado, le dicen, miren, mi hijo ahora sí es el gerente de la empresa de este otro. Ya lo que diga va a tener autoridad y todos van a salir, ¿sí?, a obedecer. Entonces cuando nosotros entendemos ese concepto y lo entendemos que es el concepto bíblico de madurez y es a donde nos quiere llevar el Padre, entendemos por qué hay cosas en nuestra vida que pasan y por qué hay otras que no pasan.
Y hay cosas que decimos, sí, es porque Dios no lo quiso así. Pero también hay cosas que no pasan porque las tinieblas, ¿sí?, están obrando. Y como no hay autoridad en nosotros, permitimos que pasen. Una iglesia inmadura, ¿sí?, es una iglesia sin autoridad. Y Dios entonces dice, yo les he dado ya toda la autoridad. ¿Qué se requiere? Que maduren. Sí, se requiere que maduren. No es un conjuro mágico, no es solo decir en el nombre de Jesús. Eso lo aprendieron unos judíos que quisieron imitar a Pablo ahí en Hechos y terminaron desnudos y avergonzados delante de mucha gente. Entonces que no nos pase eso, iglesia. O sea, el llamado es a madurar. Por eso es que la importancia del amor, porque amar es madurar. ¿Sí? Dile a la persona que está a tu lado, escribe en el chat, amar es madurar. Cuando venga una situación a tu vida en que no quieras amar, en que no quieras ejercer el amor, amar es madurar. Amar es madurar. Y si hay algo en tu vida donde tú no puedes ejercer el amor, donde si no puedes pasar a alguien, exploremos qué está pasando, ¿sí? Preguntar al Padre, Padre, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la herida que hay en mi corazón? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la demanda que hay ahí? ¿Qué es lo que tengo con esta persona que está en el trono por encima de tu voluntad y de lo que tú dices? O sea, ¿por qué no puedo morir a esto? ¿Qué oposición ha ocupado esta persona? ¿Qué posición ha ocupado esta cosa que no puedo dejar? ¿Qué posición ocupa esto? Sí, que se ha vuelto como un ídolo en mi corazón. Y sácalo así, pero de la mano del Padre. Entonces, vamos a leer. Primera de Juan. Lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Y estas cosas les escribimos para que su gozo sea completo. Recuerde, iglesia, el desafío, escribe en el chat, no te quedes callado, ¿sí? Si algo te llama la atención de lo que leemos, de lo que tú estás leyendo en tu casa, escribe en el chat. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en la tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo, Jesús, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Si alguno hubiera pecado, paracletos tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que lo hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que obedece a su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto pues sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que tenían desde un principio. El mandamiento antiguo es la palabra que escucharon. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes, porque la tiniebla se va alejando y la luz verdadera ya resplandece. El que dice estar en la luz y aborrece a su hermano está en la tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en la tiniebla y anda en la tiniebla y no sabe para dónde va, por cuanto la tiniebla le cegó sus ojos. Les escribo a ustedes, hijitos, porque los pecados les han sido perdonados a causa de su nombre. Les escribo, padres, porque han conocido al que es desde un principio. Les escribo, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les acabo de escribir, niñitos, porque han conocido al Padre. Les acabo de escribir, padres, porque han conocido al que es desde un principio.
Les acabo de escribir jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la riqueza, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Niñitos, ya es la hora postrera. Y según han escuchado que el anticristo viene, así han surgido ahora muchos anticristos. Por lo cual sabemos que es la hora postrera. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo, y todos ustedes lo saben. No les escribí porque no sepan la verdad, sino porque la saben y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que ustedes escucharon desde un principio permanezca en ustedes. Si lo que escucharon desde un principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Les estoy escribiendo esto sobre los que intentan engañarlos. Aunque en cuanto a ustedes, la unción que de Él han recibido permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, sino que así como su unción les enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira, así como ella les enseñó, permanezcan en Él. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando sea manifestado tengamos confianza y no seamos avergonzados por Él en su venida. Si saben que Él es justo, sepan también que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Mirad qué clase de amor. El Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Dios y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque tampoco lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y saben que Él fue manifestado para que cargara los pecados. Aunque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Niñitos, nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano, porque este es el mensaje que escucharon desde un principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era el maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué razón lo asesinó? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Pero no se extrañen, hermanos, si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y saben que ningún asesino tiene vida eterna morando en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo podrá habitar el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad. Y en esto sabremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón delante de Él, aun cuando nuestro corazón nos condene, porque más grande que nuestro corazón es Dios,
y Él conoce todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos para con Dios y recibimos de parte de Él cualquier cosa que le pidamos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es grato ante Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha dado mandamiento. Y aquel que guarda sus mandamientos permanece en Él y Él en aquel. Y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si proceden de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es del anticristo, del que han escuchado que viene y ahora está ya en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, pues mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos proceden del mundo y por eso hablan de parte del mundo y el mundo los escucha. Nosotros procedemos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no procede de Dios no nos escucha. Por eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor proviene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoció a Dios porque Dios es amor. En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie jamás lo vio. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y hasta ahí llegamos la vez pasada, primera de Juan 4:12. Tengo curiosidad si escribieron en los comentarios o si están escribiendo, ¿sí?, en el chat o en los comentarios, ¿sí?, los que están en vivo en el chat, ¿qué han escrito? ¿Qué les ha llamado la atención? ¿Qué vieron? ¿Qué continúa hablándonos el Padre? ¿Sí? No solamente a ti, sino ¿qué crees que nos está hablando el Padre como iglesia? ¿Sí? ¿Qué le está hablando a la iglesia en este tiempo? Son muy buenas preguntas. Vamos a continuar con la lectura. Versículo 13 en adelante. Bueno, el 14 en adelante, perdón. Quedamos hasta el 13. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Si ven que continúo hablando, yo sé que es como ¿sí? Yo creo que es la tercera vez que le digo, una por cada enseñanza. Pero es en serio que él continúa hablando acerca de eso que estaba surgiendo de personas que estaban separando a Jesús de Cristo, como si fueran dos cosas diferentes, como que una cosa fue Jesús y otra cosa es Cristo, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado. Y nosotros, versículo 16, hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. En esto ha sido perfeccionado el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, que como Él es, así somos nosotros en el mundo. En el amor no hay temor, antes bien el perfecto amor echa fuera el temor, pues el temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dijera, amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto.
Y este es el mandamiento tenemos de parte de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Repítelo. El que ame a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ama también a su hermano. El que ama a Dios, ama también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amemos a Dios y practiquemos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Qué interesante. Repítelo. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son una carga. ¿Cómo? Pero a mí me han dicho todo lo contrario. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pues, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo por el agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas les escribo, les acabo de escribir a los que creen en el nombre del Hijo de Dios. Oye, es para nosotros. para que sepan, que tienen vida eterna. Wow, ¿para qué qué? Para que sepamos que tenemos vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos ante Él, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no es para muerte, pedirá y Él le dará vida a los que no pecan para muerte. ¿Hay pecado para muerte? Acerca de este no digo que se ruegue. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es para muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Antes bien, el que ha nacido de Dios se guarda y el maligno no lo agarra. El que ha nacido de Dios se guarda. Sabemos que procedemos de Dios y el mundo entero yace en el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. Parece una postdata, ¿no? Y postdata, hijitos, guárdense de los ídolos. Y qué hermosa, sí, carta está bien, por fin. Sí, la terminamos de leer. Pero no de explorar. Al principio, cuando leímos la primera parte la primera vez, no fue que exploráramos realmente versículo por versículo. Pero hemos dado un repasón, ¿cierto? Y eso nos ayuda, eso ¿sí? Introduce la palabra en nosotros. Por eso ¿sí? Cuando Dios le manda a los hijos de Israel y les dice, enséñale estas palabras a sus hijos y les dice, repítansela en el camino, repítansela estando en la casa, repítansela, repítanla, repítanla. Y no es usar vanas repeticiones, es cuando tú lees la palabra, sí, ella va quedando dentro de ti, es hermoso. Vas llenando tu depósito del cual el Espíritu Santo puede tomar para recordarte en ciertos momentos. Entonces, en esta ocasión estamos viendo a partir del versículo 14 en adelante. Y es tan bonito, ¿cierto? Esta parte donde dice versículo 16.
nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dice, Dios es amor. ¿Mm? El que permanece en el amor permanece en Dios. Y Dios permanece en él. Entonces, Dios es amor. El que permanece en el amor, ¿que quién es el amor? Dios. Dice, permanece en Dios. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios, porque ¿quién es el amor? Dios. Y Dios permanece en él. Nos hacemos uno con él. Dice que el que se acerca a Jesucristo, ¿cierto? El que cree en él, se ha hecho un solo espíritu con él. Y es esa relación de estar él en nosotros, nosotros en él. ¿Sí? Y dice que la manera de permanecer en Dios es permanecer en amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y es tan bonito, continúa diciendo, en esto ha sido perfeccionado el amor entre nosotros. ¿En esto ha sido qué? Perfeccionado. ¿Qué es perfeccionar? Madurar. Recordémoslo, en la escritura, perfeccionar es madurar. Algunos le tienen pavor a esa palabra perfección, porque el concepto es el concepto griego, ¿sí? Del arte, de la cultura y demás, como que perfección. Pero el concepto escritural es el de maduración, el de madurez. Ahora, toda persona madura parece perfecta, ¿sí? Por su nivel de madurez, aunque no lo sea, ¿sí? Cuando te acercas ves ciertas imperfecciones, esto y lo otro. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo todavía no ha sido resucitado. En esto ha sido perfeccionado el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, que como Él es, así somos nosotros en el mundo. Y esto es tan tremendo porque dice, está el proceso, ¿no?, de maduración, de perfeccionar el amor de Dios en nosotros. Y dice, Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Y esto perfecciona, ¿cierto? Pero no solo eso, dice, para que tengamos confianza en el día del juicio, que como Él es, así somos nosotros en el mundo. Que como Él es, así somos nosotros en el mundo. ¿Cómo es Dios? Dios es amor. Y como Él es, así somos nosotros en el mundo. El amor de Dios, Dios en nosotros, el amor de Dios a través de nosotros. O sea, dice, eso es lo que nos da confianza en el día del juicio, que como Él es, así somos nosotros en el mundo. A veces cuando las personas andan con un temor a la muerte, usualmente es porque no están andando en justicia delante de Dios. Pueden haber otros factores, pero un común denominador muchas veces es el temor al juicio, el temor a llegar a ese momento cuando resucitemos y estemos en el trono, estemos en ese gran juicio. Es ese temor de qué va a pasar, como que no hice todo lo que debía hacer o dejé de hacer cosas que debía haber hecho. Y digo que ese es parte de un temor saludable, en el sentido de que nos debe llevar a examinar nuestra vida, pero no podemos obsesionarnos con eso. Pero hay personitas que tienen temor porque no están caminando a la altura de su llamado, porque no están andando como Él es en el mundo. Dice, para que tengamos confianza, en esto ha sido perfeccionado el amor de Dios entre nosotros. O sea, el amor de Dios se perfecciona en nosotros, pero dice entre nosotros. Porque ¿cómo se madura el amor? A través de las relaciones. O sea, mira, una persona que es soltera se cree el mejor cristiano del mundo y que vive sola, ¿sí? O sea, se cree el mejor cristiano del mundo, se cree que es el último vaso de agua en el desierto. ¿Por qué? Porque no tiene relaciones con más personas, no tiene roces con más personas. Y hay personas que tienen roces con otros, pero igual son inmaduros, porque en eso no los lleva a mejorar, a madurar, a crecer. Entonces es muy interesante ese tema porque dice que en esto ha sido perfeccionado el amor entre nosotros.
El amor se perfecciona entre nosotros en medio de la comunión, del compartir, del tener los roces, pero del que esos roces produzcan madurez en nosotros, del perdonar, del pedir perdón, del morir a nosotros mismos cuando sea el momento de morir a nosotros mismos, ¿sí? Todo eso produce que madurez entre nosotros, de amar sin condición y perdonar aunque tengamos la razón, de orar por los que nos persiguen, de amar a nuestros enemigos. Eso produce y perfecciona el amor de Dios en nosotros. Y cuando andamos en esa dinámica de amor, de como Él es, así somos nosotros en el mundo, y Dios es amor, y Dios es santo, y Dios es justo, y como Él es, así somos nosotros en el mundo. ¿Ustedes creen que el apóstol Juan está escribiendo esto para cargar a la iglesia con algo que es imposible? ¿O es que se nos ha vendido eso por causa de la tradición a través de los siglos? ¿Cuál creen que es? ¿O será que es que se nos ha vendido eso para que excusemos nuestro pecado? Para que excusemos la idolatría, para que excusemos que las cosas de este mundo nos mueven el piso y que ocupan un lugar del trono de nuestro corazón. Ay, pero es que no hay que ser tan extremistas. Ay, pero es que solo Dios. Ay, pero es que eso fue solo Jesús. En esto ha sido perfeccionado el amor entre nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, que como Él es, así somos nosotros en el mundo. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, sean perfectos, sean maduros, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Estaba poniendo una carga, una trampa que sabía que no iban a poder cumplir. Entonces, ¿por qué la iglesia, desde Hechos, vemos que se guarda, se consagra, ama? Oran por los que los están matando en el momento en que están siendo asesinados. Aman y dan y entregan. Y vemos la historia de la iglesia en los primeros siglos que conquistó el Imperio Romano. Sí, a través de mucha sangre derramada de los mártires de la iglesia. Porque preferían amar que levantar la mano en contra de otro. Preferían amar y orar por los que los estaban asesinando y persiguiendo. Preferían ser como Dios era. Una generación apartada. No es que se fueron a esconder, ¿sí?, a un búnker o algo así. No. Consagrada, que en medio de estar en el mundo, ¿sí?, las cosas del mundo no ocupaban el trono de su corazón. Que si el Padre les dijera hoy, deja tal cosa, ellos dirían, ni siquiera sabía que la tenía. Pero gracias por mostrarme que estaba ocupando un lugar en mi corazón. En cambio, hoy en día tenemos una iglesia tan inmadura que ama, ¿sí?, ama sus programas, ama sus series, ama su música, ama sus videojuegos, ama sus películas, ama a sus artistas, ama sus conciertos, ama sus deportes. ¿Dónde está el amor del Padre? ¿Sí? Ama sus fiestas, ama sus rumbas, ama esto, ama lo otro. ¿Dónde está que están siendo como Dios en el mundo? ¿Dónde queda eso? Pero sí hay muchas excusas, ¿cierto? Dios no se fija en eso. O sea, el Dios que no dejó al azar ni siquiera cómo iba a ser la ropa interior de los sacerdotes en el templo. Dijo específicamente la tela, el color, el material. No se va a fijar en el templo verdadero que somos nosotros y en los sacerdotes que somos nosotros, ese real sacerdocio. Interesante. Entonces, cada vez que nos enfrentamos con la Escritura debemos preguntarnos, ¿quién tiene razón? ¿La palabra? ¿Los que la recibieron de primera mano, los apóstoles? ¿El testimonio de la historia? ¿Cómo ellos se guardaron y se consagraron y avanzaron en el reino de Dios? ¿El testimonio de sangre de esos primeros siglos de cristianos que se guardaron y se avanzaron en el pueblo de Dios? Y no eran perfectos. No estoy queriendo idolatrar a la iglesia porque en Corintios vemos los problemas. Pero ¿saben algo? Cuando surgían los problemas se buscaban resolver, no se ignoraban. O
Ustedes no tienen a Pablo escribiendo a los corintios, bueno, y sí, ustedes están con muchos pecados, pero tranquilos, ahí están en su proceso, ya luego lo van a dejar, ya avanzarán, todo tiene su tiempo. O sea, no, Pablo les escribe para poner orden y decirles, esto no es, o sea, esto no es el comportamiento de un hijo de Dios. Dejen esto a un lado, tomen esto no va así, no pueden tener divisiones, no se pueden pelear por los dones. ¿Cómo así que la gente está comiendo sin amor? Si están tomando la cena y no les está importando el más necesitado. Sí, y empieza a establecer una serie de órdenes y de orden. ¿Por qué? Para que la iglesia camine a la altura de su llamado. Y aquí está igual Juan, estableciendo orden y recordándonos que no nos podemos engañar a nosotros mismos y que debemos andar así como Él anduvo y que debemos ser en el mundo como Dios, como es Dios. Y acaba de decir que Dios es amor. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que yo debo ser ese amor, ¿sí? Que el amor de Dios en mí se debe manifestar, se debe ver, se debe notar. Y no porque yo le sonría a todo el mundo y les diga te amo. No. Porque verdaderamente me entrego, me doy a los demás. Es lo que continúa diciendo. Dice versículo 18, en el amor no hay temor, antes bien el perfecto amor echa fuera el temor. Pues el amor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¡Wow! En el amor no hay temor, antes bien el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, y estos son versículos que a veces uno lee y sigue derecho, o sea, así los pasa o los utilizamos como para animar a la gente. Mira, en el amor no hay temor, ¿sí? Entonces, como que, ¿qué hago? ¿Sí? Pero lo interesante es que aquí está la clave. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, el que teme no ha madurado en el amor. Y si Juan dice esto, y si el Espíritu Santo está en él, y es el que sopla estas cartas, es porque es posible ser perfeccionados en el amor. Lo he dicho, creo que casi que en cada enseñanza, y lo repito. Cada uno de nosotros va a llegar tan lejos en su caminar espiritual y en su vida, en su carácter, como crea que puede llegar. Si tú crees que eres un vil pecador y que no puedes madurar, ¿sí? Si tú crees que tu pecado vas a durar con él hasta que te mueras, aquel pecado que te vence, eso va a acontecer. ¿Por qué? Porque es lo que tú crees. Entonces eso te va a llevar a conformarte y a no luchar por el ideal de Dios. Pero si la Biblia me desafía a que yo puedo ser perfeccionado en el amor, ¿no creen que es porque puedo serlo? Hay gente que se rinde y dice, no, pero eso no, eso es para más adelante, esto es lo otro. Todo tiene su proceso. Claro que sí, todo tiene su proceso. O sea, la Biblia habla de procesos. Pero a veces como que se utilizan esas frases y la gente nunca inicia su proceso. Y está en juego el juicio eterno. Está en juego tu destino final. Está en juego dónde vamos a parar. Porque está hablando del tema del juicio. Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. O sea, Juan está hablando y los está llevando al proceso final, al día del juicio. Y la gran pregunta es, ¿se nos va a encontrar que fuimos perfeccionados en el amor? Cuando se abran los libros, cuando se muestren los videos, ¿sí? Cuando estemos en esa gran sala cósmica y se hable y se muestre, mira las oportunidades que tuviste para amar, Jorge. Mira todas las oportunidades que coloqué a tu alrededor para que amaras sin condición, para que perdonaras aunque tuvieras la razón, para que el amor de Dios fuera perfeccionado en ti. Y mira cómo la desperdiciaste. Quería madurarte en tu carácter, en esto, en lo otro. Por eso, sí, tus padres te molestaban con el orden. Sí, la persona con la que vives, sí, te molestaba con esto, con lo otro. Para que maduraras. Y no quisiste. O sea, nosotros tenemos todo el tiempo, ya lo hablamos la vez pasada, oportunidades para amar en los pequeños detalles, en los grandes detalles. Sí, para que el amor sea perfeccionado en nosotros. Oportunidades para morir a nosotros mismos.
Y el amor, o sea, el perfecto amor, cuando el perfecto quiere decir maduro. El amor maduro echa fuera el temor. ¿El amor qué? Maduro. Cuando has sido perfeccionado en el amor, cuando amas, ¿sí? No por lo que la otra persona merece o no, sino por quién tú eres. Cuando amas no por quién sea la otra persona, sino por quién eres tú. Porque das de lo que tienes. Das de los depósitos que hay en ti. Das del amor que tienes. Das del perdón que tienes. Es que él no me perdona, es que él no me ama, es que él no. ¿Quiénes hablan así? Los niños que se comparan, ¿m? Que quieren dar de lo que han recibido, ¿sí? Quieren ojo por ojo y diente por diente. Esa era la ley para el pueblo de Israel cuando era inmadura, cuando era inmaduro, cuando era niño, como dice la escritura. La ley se les dio como un tutor para guiarlos a Cristo, para que maduraran. Pero en Cristo, ¿sí? Entramos ¿sí? Al posgrado, ¿sí? Y la idea es madurar. Entonces la nueva ley, ¿cierto? La ley del amor, porque el que ama, ¿sí? Cumple la ley. Porque todos los mandamientos están encapsulados en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces allá nos quiere llevar Dios. Dios quiere llevarnos a que no analicemos las situaciones y digamos, bueno, si hago esto malo, será malo para delante de Dios. O sea, eso no es amor. ¿Sí? El amor es dar, es entregar. El amor maduro es ese que da sin esperar nada a cambio, que ama sin esperar nada a cambio, que ama por lo que hay en él, que ama porque Dios ama a esa persona, no por lo que me hizo o me dejó de hacer. Por eso continúa diciendo el versículo 19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Cuál es la causa, el motor por el cual nosotros amamos? Que Dios nos amó primero a nosotros. Qué bonito, ¿cierto? Y el versículo 20 al 21, que es donde termina ya el pasaje 4, Juan, es maravilloso. O sea, no sé ustedes si están disfrutando leer esta carta tanto como yo lo estoy disfrutando de estar en este momento compartiendo. Porque me hace sonreírme, ¿sí? Me impacta, ¿sí? Me exhorta, me anima, me muestra cosas, ¿sí? Me desafía, ¿sí? A ser cada vez más perfeccionado en el amor, ¿sí? Y verlo como ese desafío de parte de Dios, pero ese desafío que es posible. O sea, no tenemos un padre que nos quiere poner zancadilla. Algunos tienen una visión tan distorsionada de Dios que tuercen la escritura prácticamente. Sí, o sea, Cristo dice, sean perfectos como su Padre es perfecto, sean maduros como su Padre es maduro. Y no, pero eso es solo para Jesús. No, es que eso Jesús lo puso para que viéramos que nadie podía cumplirlo. ¿Qué? Sí, o sea, no, a veces no escuchamos lo que decimos. O sea, Jesús nos pone cosas para que veamos, o sea, nos miente. Nos desafía cosas que no podemos cumplir, según es lo que dicen esas personas. ¿Eso no es torcido? O sea, ¿eso no es una visión torcida de Dios? O sea, imagínate entonces la mayoría de cosas que están en la Escritura, en el Nuevo Testamento. ¿Para qué las leemos si nunca las vamos a poder cumplir? Claro, con razón la gente no lee la Biblia. Me acabo de responder a mí mismo esa pregunta. ¿Para qué leo algo que me desafía cosas que yo no puedo hacer? Porque esa es la fe que tengo. Pero si yo creo en lo que Jesús es mi Salvador, no solo mi perdonador, que es el que me rescata, el que me libera de mis pecados, yo voy a luchar de la mano de Él, ¿sí? No voy a darle pie al pecado y no voy a darle pie a oportunidades para pecar, ¿sí? Y si sé por dónde es que entra el pecado, si sé, ¿sí? Cuando me quedo solo, cuando me quedo con esto, cuando lo otro, pues no voy a dar pie a eso y voy a quitar eso, ¿sí? Lo que hablábamos, ¿no? Que arrepentirse en el encuentro era quemar la casa, ¿sí? Para no volver a entrar en ella, entonces se refiere a quemar todo aquello que te hace pecar para no volver ahí, darle la espalda a todo eso. Eso es arrepentirse, ¿sí? Dar ese giro de 180 grados. Entonces, si yo creo que es posible, sí, voy a clamar a Cristo y voy a decirle, ayúdame, sálvame. Pero si yo no creo que es posible, solamente lo voy a invocar como el abogado. Y le voy a decir, perdóname una vez más.
y voy a creer que Él es fiel y justo para perdonarme. Puntos suspensivos. Y no voy a creer el resto del versículo. El resto del versículo, ¿cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y muchos creen que hasta ahí es. Ay, gracias porque eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Oye, continúa leyendo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y con esa misma fe, con que tú crees que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, la misma fe que aplicas para pedirle perdón a Dios por lo mismo una y otra vez. Si tan solo la redireccionaras también, sí, o sea, sin dejar esto, la direccionaras también a que Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad y librarnos de nuestros pecados. Él lo es. Tienes no solamente un perdonador, tienes un salvador. Tienes un salvador. Y es tan hermoso porque Juan, sí, con esto, con que tenemos a un Cristo que nos salva, que nos madura, que nos desafía, ¿sí? A dejar la manera de ser de niños y las cosas de niños y a madurar a la estatura de la plenitud de Cristo, a que Cristo sea formado en nosotros, a madurar en amor, a que como Dios es, nosotros podemos ser en el mundo. Amar como Dios ama, perdonar como Él perdona. Y se requiere que fe, creerlo y decir, Padre, te creo. Padre, si yo en mí mismo no veo que yo lo pueda lograr, yo en mí mismo no veo, y admitir tu debilidad, pero decir, pero tú dices que puedo hacerlo. Sí, te pido perdón porque me he apropiado de la victoria de Cristo, no me he apropiado de la salvación completa de Cristo. Me he apropiado de la salvación como si fuera un asunto para el final de mis días. Cuando tú vienes a salvar, a liberar al pueblo de sus pecados, a librarnos ahora, a deshacer las obras de las tinieblas, aquí, ahora, comienza esa vida eterna con la esperanza de la resurrección cuando nuestro cuerpo descanse. Hemos de ser resucitados. Pero Él nos da ahora el poder para vencer. Y con eso Juan dice, si alguno dijera, amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de parte de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y ahí hay una clave. Ahí hay una clave y una respuesta. Aquellas personas que dicen, yo amo a Dios, pero es que no puedo con este hermano. No, tú no amas a Dios. Estoy seguro que sientes cosas bonitas por Dios. Sí, estoy seguro que piensas en Dios y sonríes. Sí, o sea, tienes una visión romántica del amor por Dios. Estoy seguro de que es así, pero la Escritura dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. O sea, no es opinión, o sea, está escrito está. ¿Sí? El que dice amo a Dios y aborrece a su hermano, aborrecer es amar menos. O sea, teniendo la oportunidad de amar a alguien, amarlo menos de lo que lo podrías amar. Dar menos de lo que podrías dar a esa persona. Eso es aborrecer. Es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y las personas dicen eso y es porque no amamos a Dios. ¿Cuál es la clave para amar a su hermano? ¿Sí? O sea, el amor a Dios se traduce en un amor hacia los hermanos. Porque cuando tú te concentras en ti mismo, no puedes amar. Por eso tu mirada debe estar en Dios y en el hermano. O sea, cuando tú te concentras en ti mismo, no puedes amar. ¿Por qué? Porque es que me dijo, porque es que me miró, porque es que no me pasó lo que le pedí, porque es que no me hizo el favor, es que no me devolvió la llamada, es que no me llamó, ¿sí? Es que no me escribió, es que no me prestó el dinero que necesitaba, es que me miró mal, es que me habló mal, es que me tiró la puerta, Cuando estamos en la dinámica de que nosotros somos el centro, no podemos amar ni a Dios ni al prójimo.
Por eso dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque el amor te lleva a dejar de verte a ti mismo. Pero es que con la manera en que me habló, pero es que el tonito que utilizó, pero es que viera a mi jefa como pero es que viera a mis compañeros como pero es que viera en mi trabajo como No puedes amar cuando estás mirándote a ti mismo. Por eso aquí una clave es, ama a Dios, o sea, pon la mirada en Él. Porque cuando tú pones la mirada en Dios, ¿sí? Se cumple esto, amamos porque Él nos amó primero. Tú pones la mirada en Dios y te das cuenta del me correcto. Dios me amó. Pero no solo eso. Sí, porque lo dice la escritura, ¿no? Me amó y se dio a sí mismo por mí. Ese es el primer nivel de amor. Dios me amó y se dio a sí mismo por mí. Ese es el primer nivel de amor que raya en lo egoísta todavía. Pero es el primer descubrimiento del amor de Dios. Pero como aquí se nos quiere llevar a la perfección, por eso en el versículo 19 dice, nosotros amamos, damos, o sea, primero recibimos del amor de Dios. Me amó y se dio a sí mismo por mí. Qué hermoso. Pero Dios no quiere dejarme ahí como una persona egoísta, el centro del universo. Nosotros amamos. Entonces, ahora Jorge, tú tienes que dar amor. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. O sea, ya no es porque Dios me amó a mí, egoísta, sí, sí, sino porque Dios nos amó. Entonces, yo amo. O sea, porque si Dios dio a su hijo por mi jefa que me trata tan horrible, por mi padre, por mis hijos, por por el otro, yo no soy mayor que Dios para aborrecer, para negarle amor. O sea, donde Dios no negó el amor y entregó a su hijo, ¿cómo yo voy a ponerme por encima de Dios? Entonces, Dios me amó y se entregó así, dio a sí mismo por mí. Pero no solo eso, nos amó. Entonces eso me lleva a que nosotros amamos porque Él nos amó primero, lo que dice literalmente el versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces ya no ponemos la mirada en nosotros y en lo que nos hicieron, sino en que Dios está amando y que como Él es en el mundo, yo puedo ser. Entonces veo que estoy en un gran desafío. Sí, estoy en el más grande desafío de todos. El mundo continúa avanzando, el tiempo continúa moviéndose, todo continúa avanzando. Y cada día, cada momento tengo oportunidades. O me meto, ¿sí?, en el plan de Dios de ser madurado a la estatura de la plenitud de Cristo para que Cristo sea formado en mí, para que Dios tenga su sueño de un lugar donde habitar, de hijos e hijas a la imagen y semejanza de Cristo y de una amada sin mancha y sin arruga para Jesucristo. O me meto en eso, o me meto en la gran historia de Dios, o me hago partícipe de ella, no esperando simplemente, sino de una manera religiosa, el día de mi muerte, sino que me meto de una manera intencional y digo, voy a amar como Dios a mí, como Dios es en el mundo, yo puedo hacerlo, y lo creo, y me lo apropio, y si tropiezo, oro, y lloro si es necesario, y le pido a Jesucristo, ¿sí?, que sea su poder para liberar, el que actúe en mí, ¿sí? Y aplico las estrategias que Él me da y no voy de cara al pecado, y si sé que algo me hace pecar, pues lo dejo a un lado, no lo voy a buscar, ¿sí? O sea, y ando en esa dinámica, voy a amar como Él ama y voy a ser como Él en el mundo. Y ese es el desafío, o sea, podemos quedarnos, lo cual es triste, estancados, o podemos ser tibios, ser vomitados de la boca de Dios, lo dice Apocalipsis, tampoco sirve. Podemos ser fríos y devolvernos, lo cual es tremendo, porque es parte de lo que es el pecado imperdonable. Dice que los que han degustado de las cosas celestiales y vuelven atrás, y se devuelven por completo, renuncian a la fe, ¿en qué quedan? Pero en ese motivo de ahora. O puedo meterme, ¿sí?, en la gran historia de Dios y entender mi papel en la gran historia de Dios. Y yo sé que si tú estás aquí es porque tú lo entiendes, ¿sí? Porque Dios te está llamando a entender, a comprender tu papel en la gran historia de Dios. En que como Dios es en el mundo, Él anhela, así que como Dios es, Él anhela que tú seas en el mundo. Y de que puedes ser perfeccionado y que el amor de Dios puede ser perfeccionado en ti. Créelo, o sea, deja de mirarte a ti mismo, deja de creer que no es posible. Es posible madurar. Repítelo, es posible madurar. Es posible perdonar.
Es posible amar. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Lo que es imposible para los hombres es posible con Dios. Es posible para Él y con Él. Y lo que tenemos que hacer es apropiarnos. ¿Cuál es el área en la que estás luchando? ¿Cuál es el área en la que no sientes que tengas madurez? A meterse con el Padre, ¿sí? Y a amar y a verlo a Él. ¿Cuál es la persona que no puedes pasar? Ok, deja de hablar acerca de ti y de lo que esa persona te hizo y de lo que esa persona te hace y de lo que esa persona te mira y de lo que esa persona no te mira y no te da. Deja el vocabulario de niño y empieza a verla como una persona que también ha sido amada por Dios, como tú eres amada por Dios. Mira los errores que Dios te ha perdonado. Si Dios tuviera que matarte por tu pecado, ¿cuántas veces ya te hubiera fulminado en la faz de la tierra? ¿Okay? Y así como Dios ha sido misericordioso contigo, tú deberías ser misericordioso con esa persona. Y los que dicen, pero es que es cristiana, ella debería amar y todo. Oye, ¿sabes algo? Las palabras que estás diciendo son para ti. Precisamente, amado o amada, tú eres cristiano, eres seguidor de Cristo. Deberías amar. A veces es más fácil exigirle a los demás. No caemos en cuenta de la exigencia sobre nosotros, pero de que Cristo no nos va a exigir algo que no podamos lograr. Amados, nos toca renunciar a ese manto de religiosidad. Nos toca renunciar a esos grilletes de las tinieblas que nos tienen en injusticia, porque nos han hecho creer que caminar en justicia no es posible, que caminar en santidad no es posible, que vencer, ¿sí?, el pecado que nos atormenta no es posible. Despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante, porque muchos están esclavizados al pecado, porque no están corriendo la carrera, no están orando, no están ayunando, no están leyendo la palabra, no están ejerciendo la fe, no están compartiendo con otros, no están ayudando a los necesitados, no están amando, no están sirviendo en su hogar, no están ni siquiera organizando su cama. O sea, cosas tan básicas y tontas, pero que hacen parte de esa dinámica de servicio, de amor, de servir en el hogar, de servir en mi lugar de trabajo, de servir a las personas que puedo, que si tengo bienes puedo utilizarlos para dar, para ayudar a otros, para ayudar a familias, para ayudar a los necesitados. O sea, cuando no estamos en esa dinámica, pues por eso nos distraemos tanto, ¿sí? No tenemos nada que hacer y el mundo nos jala y este mundo está luchando por nuestra atención. Sí, o sea, todas las aplicaciones, todas las redes sociales, ¿sí?, todos los programas, todo está luchando por nuestra atención. O sea, todo en este mundo está diseñado para captar tu atención y capturarte. Todos los juegos están diseñados. O sea, ¿por qué creen que un juego es tan adictivo? Porque está diseñado para eso, para no dejarnos. Pero porque hay un problema de fondo. O sea, el problema no es el juego. El problema es que tu vida está tan carente de propósito y de madurez que cualquier oferta es buena, porque no estás viendo las oportunidades para amar a tu alrededor, porque no estás viendo que cuando la canzona de la casa, ¿sí?, tu mamá, o el canzón de tu papá, o el canzón, ¿sí?, de tu hijo o tu hija hace algo, son oportunidades para que tú madures, no para que ignores las situaciones en tu hogar, porque no es ignorar, es para que aprendas a hablar, a comunicar. No es, ¿sí?, no es dejar que el otro haga lo que quiera, no. Es aprender a hablar, que no tienes que destruir al otro para dar a entender lo que tú quieres, para amar. Es que en medio de todo sea el amor, que sea Dios mismo el que se ve a través tuyo. Entonces, amados, como dicen Hebreos, dejando atrás los rudimentos, avancemos a la madurez. Avancemos. Es posible. Sí, créelo, es posible. Dios es el más interesado en tu madurez, porque Dios anhela una iglesia madura, porque dice Efesios, Jesucristo quiere presentarse a sí mismo una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y ahí estamos incluidos tú y yo. Y en Hebreos dice que a pesar de los errores que hayamos cometido en el pasado, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él conoce nuestra debilidad, Él conoce nuestras tentaciones, pero también sufrió y venció
para que podamos tomar de su poder para vencer. No podemos deshacer el pasado, hermanos, pero podemos decidir cómo va a ser nuestro futuro en Él. Y si caemos y tropezamos, nos levantamos y continuamos, porque esto es una carrera, ¿sí?, de larga. Es una maratón, no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Y es para perseverar hasta el final. Y los que perseveremos hasta el fin seremos salvos. Los que perseveremos ¿en qué? En amar. Como lo vimos en Mateo, ¿no? Ahí está la enseñanza. En amar. En amar sin condición, en perdonar aunque tengamos la razón. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Que sea el amor de Cristo perfeccionado en nosotros. Y que permanezcamos en amor. Para que permanezcamos en Él y Dios permanezca en nosotros. Y avancemos juntos a la madurez, dejando las cosas de niño atrás y ayudando a aquellos que están nuevos en la fe a desafiarlos y a que vean en nosotros un ejemplo de victoria en Cristo y no un ejemplo triste de inmadurez y derrota. Que los años que llevamos en Cristo no marquen nuestra madurez, sino cuánto morimos a nosotros mismos y cuánto amamos, no cuánto decimos amar, sino cuánto amamos, cuánta madurez, cuánta formación de carácter hay en nosotros. Vamos a orar. Padre, Padre, gracias porque tú nos desafías, Padre. Padre, te pido que toda estructura de pensamiento de las tinieblas caiga en el nombre de Jesús. Toda estructura de pensamiento de religiosidad, toda estructura de pensamiento que no es tuya y que se ha levantado en la mente de algunos, Padre, que les ha hecho creer de que no pueden ser victoriosos, que caiga en el nombre de Jesús. Que toda esa línea de pensamiento que les trae ciertos versículos a su memoria, que en vez de utilizarlos para que sean la excepción, hacen que se vuelva el pecado la regla en su vida y la inmadurez. Que caiga en el nombre de Jesús toda esa estructura y que todo pensamiento sea llevado cautivo a obedecer a Cristo. Padre, que podamos creer, Padre, lo que la Escritura dice y en el nombre de Jesús. Que en el nombre de Jesús toda mentira de las tinieblas caiga y la luz de Cristo se manifieste en cada uno de nosotros. Padre, que tu amor, queremos permanecer en tu amor para permanecer en ti, que tú permanezcas en nosotros. Padre, que nos creamos lo que tú dices, que podamos ser santos, apartados como tú eres santo, que podamos ser justos como tú eres justo, que podamos amar como tú amas, Padre. Que no sigamos ignorando sus versículos de la Biblia, sino que aquellos versículos que no sean vida en nosotros los podamos usar para elevarlos delante del trono, Padre. Y Padre, abre los ojos de aquellos que están sirviendo y amando a este mundo y que las cosas del mundo ocupan un lugar de idolatría en su corazón. Hijitos, huyan de los ídolos, como dice aquí. Padre, que sea tu luz mostrando, Señor, que se pueda levantar una iglesia cada vez mejor, cada vez más madura, como tú la sueñas, Señor. Y que aquellos que son maduros puedan ayudar al débil en la fe y no atropellarlo, como lo dice también tu Escritura, Señor. Que nos podamos ayudar unos a otros y levantar unos a otros, crecer unos con otros. Padre, que no utilicemos las faltas del hermano para justificar nuestra inmadurez. Y Padre, como oraba David, muéstranos si hay camino de perversidad, si hay camino de inmadurez en nosotros, Padre, que no hayamos visto, que no estemos viendo, Padre. Que sea tu luz, Padre, la que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, la que impregne lo más profundo de nuestro ser y la que traiga a memoria y muestre todas aquellas actitudes, hechos, palabras, pensamientos que nos han llevado a actuar de manera inmadura, en los que hemos sido inmaduros. Padre, que toda pasividad caiga en el nombre de Jesús, Señor.
Y no queremos caer en el activismo, Padre. Hay gente que confunde el activismo con madurez. Es el carácter, eres tú en nosotros, es Cristo en nosotros. Padre, anhelamos más de Cristo en nosotros, más de Cristo en tu iglesia, Señor. Más de ti en nosotros. Anhelamos más de ti. Y anhelamos, ¿sí?, tu venida, y anhelamos el verte cara a cara. Pero anhelamos que nos encuentres, ¿sí?, no en temor, sino con el amor tuyo perfeccionado en nosotros. Padre, que en el nombre de Jesús caiga toda mentira que ha venido a robar la fe. Y que con ese pábilo que humea, que sea el fuego de tu espíritu el que encienda de nuevo la llama de la santidad, la llama del amor, la llama del perdón, la llama del amor por la oración, la llama del amor por la palabra, la llama del amor por la iglesia, la llama del amor por servirte a ti, por amarte a ti, por compartir de ti. Esa llama que sea encendida en el nombre de Jesús. Y que esa iglesia que no se contamina, que no ama al mundo más, que nazca de nuevo, o sea, que se vea de nuevo esa llama. Porque no queremos que nuestro candelabro sea quitado de su lugar. Padre, y que todo autoengaño caiga en el nombre de Jesús. De creer que podemos aborrecer y amarte a ti. Que esas mentiras caigan en el nombre de Jesús. Y que tu palabra, así como la hemos levantado, la hemos hablado en esta ocasión, Señor, que se levante a juzgar, ¿sí?, a traer separación en los corazones de aquellos que están escuchando. Padre, que toda amargura salga de los corazones en el nombre de Jesús. Ya deja de mirarte a ti mismo, deja de mirar tus heridas, deja de mirar lo que te hicieron o lo que no te han hecho. Deja de mirarte a ti, míralo a Él. Y ama como Él ama. Ama como Él ama y disfruta de la vida con Él. Disfruta de esa aventura de crecer en Él. Disfruta de ese morir a ti mismo y vivir en la resurrección de Cristo. Y para vivir en la resurrección tienes que morir a ti mismo. Que no dejemos de mirarte, Padre. Que no dejemos de poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Padre, que podamos morir a nosotros mismos a ganar argumentos, que podamos morir a todas esas cosas por el gozo de ver más de Cristo formado en nosotros, más de Cristo en nosotros. Esa es nuestra oración y ese es mi anhelo, Padre. Más de Cristo en nosotros, más de Cristo en nuestra familia, más de Cristo en la iglesia, más de Cristo, más madurez, más poder, consecuencia del amor, más de Dios en nosotros. Amén. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los continúe bendiciendo y que continuemos caminando hacia la perfección y que el amor de Dios sea perfeccionado en nosotros para que no temamos a ninguna enfermedad, para que no temamos a la muerte misma, porque ya todo ha sido vencido y tenemos la esperanza de que aunque este cuerpo llegue a dormir, un día va a escuchar la trompeta y va a ser resucitado para estar con el Señor para siempre. Amén.